Imagina una noche fría, la brisa cortante atravesando las calles de la ciudad. Sofía, una joven cirujana, camina por la acera de uno de los mejores hospitales de la ciudad, su mente agotada tras un largo día de trabajo. 2 cirugías complejas por la mañana, y después, por la tarde, una operación que duró horas, tratando de salvar la vida de un hombre gravemente herido en un accidente de coche. Pero ahora, finalmente, estaba de camino a casa. Le encantaba su trabajo, su misión de salvar vidas. La medicina siempre había sido su pasión, a pesar de las críticas de su madre, que nunca entendió su elección. Sofía, vas a pasar toda tu vida, cavando, cuerpos humanos, y el matrimonio, hija, no quieres una familia. Pero para Sofía, eso no era importante. Casarse no estaba en sus planes. Ella quería salvar vidas, y eso era suficiente para ella. Mientras caminaba sola por el parque cercano al hospital, el cansancio se apoderaba de su cuerpo, pero el deseo de un baño caliente y una noche tranquila la motivaba a seguir adelante. Fue entonces cuando, en medio del silencio de la noche, un sonido rompió el aire. Un gemido. Algo inusual en un lugar tan tranquilo. Ella se detuvo, desconcertada, y miró alrededor. La oscuridad de la noche parecía haberse vuelto más densa, el frío más cortante. Y fue entonces cuando lo vio. Un hombre, tirado en el suelo, retorciéndose de dolor. Estaba escondido en un gran arbusto, su figura sucia y frágil contrastando con la robustez del hospital que Sofía acababa de dejar. Un hombre de aspecto perdido, vestido con harapos, con el cabello y la barba desordenados, casi irreconocible. La primera reacción de Sofía fue dudar. Tal vez fuera un sin techo, tal vez alguien alcoholizado. Pero, como médica, sabía que no podía ignorar ese dolor. Se acercó con cautela, encendió la linterna de su celular, iluminando la escena frente a ella. ¿Quién está ahí? ¿Está todo bien? Su voz, firme, pero llena de compasión, cortó la oscuridad. El hombre, con los ojos llenos de sufrimiento, apenas podía responder, pero el dolor era evidente. Sofía no lo pensó 2 veces. Se arrodilló a su lado, tocó su abdomen, y sin dudar, comenzó a realizar el examen. Algo estaba mal, y ella lo sabía. Necesitaba actuar rápido. Pero, al intentar conseguir ayuda, algo aún más inesperado iba a suceder. La historia de Sofía estaba a punto de tomar un giro que nunca imaginó, donde las divisiones entre lo que es correcto y lo que es conveniente se confundirían, y donde el destino de un hombre podría cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El hombre estaba allí, débil, con la respiración entrecortada, y Sofía sabía que no podía perder tiempo. Sus ojos entrenados, acostumbrados a los desafíos de una sala de operaciones, ya estaban alerta. Estaba en shock, sus signos vitales eran débiles, y el dolor parecía consumirlo. No podía identificar de inmediato el origen de la lesión,
pero la intensidad de su aflicción indicaba algo grave. Necesito ayuda, pensó, pero al mirar a su alrededor, el parque estaba desierto, como si el propio universo hubiera decidido dejar ese momento solo para ella. Volvió a coger el celular, pero al intentar hacer una llamada, notó algo extraño. La señal era débil. Algo parecía estar mal allí, algo fuera de lugar. Por un momento, Sofía pensó en llevarlo al hospital, pero el hombre estaba en tan mal estado que el más mínimo movimiento podría ser fatal. Necesitaba atención inmediata, y ella lo sabía, pero lo que no sabía era cómo había llegado hasta allí. La creciente agitación en su mente la hizo concentrarse únicamente en sus habilidades y en cómo podría salvar a ese hombre. Fue entonces cuando, con una súbita oleada de instinto, Sofía se inclinó para examinarlo más de cerca, la luz del celular revelando algo que no esperaba, una gran cicatriz, una marca extraña en su abdomen. Un patrón inusual que reconoció de inmediato. Parecía una cirugía reciente, pero no una cirugía cualquiera. Era un procedimiento que ya había visto antes, algo altamente especializado. Se tensó, su corazón acelerándose. No está aquí por accidente, pensó, y una sensación extraña e inquietante comenzó a formarse. El hombre, en su estado de dolor, murmuraba algo entre los gemidos, palabras desconexas e incomprensibles. Pero entonces, en medio del torbellino de pensamientos, una palabra se destacó, doctora Sofía. El nombre la sorprendió. ¿Cómo sabía su nombre? No lo conocía, no reconocía al hombre, pero esa palabra parecía impregnada de urgencia, como si él supiera que ella era la única que podría ayudarlo. Sofía se inclinó más cerca, y con un hilo de voz, el hombre murmuró nuevamente, con una petición clara. Tienes que entender. Ellos, también vienen por ti. No. No puedes confiar en nadie. La sangre de Sofía se heló. Esas palabras. Ellos vienen, la tensión creciente en el aire, las sombras del parque, la incomodidad de no saber si podría confiar en él o en cualquier cosa a su alrededor. Todo eso le dio un escalofrío. Sabía que debía tomar una decisión. Ese hombre estaba al borde de la muerte, y sabía algo que ella no comprendía. La estaba advirtiendo sobre algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Y desde ese momento, Sofía supo que su noche tranquila y su vida segura estaban a punto de convertirse en un juego de misterio y peligro. Esas palabras seguían resonando en su mente, como un eco que no la dejaba respirar. Ellos vienen, no puedes confiar en nadie. El hombre seguía allí, débil, delirando. Ella estaba atrapada entre la urgencia de salvar su vida y el misterio que se desplegaba frente a ella. No sabía qué quería decir, pero sabía que no podía ignorarlo. Con una rapidez casi instintiva, usó sus manos para estabilizar al hombre, tratando de calmarlo, haciendo compresiones, intentando detener el sangrado. Pero con cada movimiento, una sensación de peligro parecía acercarse,
como una sombra que se alargaba cada vez más. De repente, una leve brisa helada cortó el parque, y Sofía, aunque en alerta máxima, no pudo evitar percibir la sensación de que ya no estaba sola. Miró a su alrededor, sintiendo el peso del silencio, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Ya no había nadie cerca, pero algo no parecía estar bien. El hombre en sus brazos dio un suspiro débil, lo que hizo que Sofía se concentrara aún más en él. Sus ojos se abrieron por un momento, más nítidos ahora, como si estuviera intentando comunicarse de nuevo. «Están más cerca de lo que piensas», dijo con una voz trémula, casi inaudible. «No. No te quedes aquí». Sofía no sabía qué hacer. Podía oír el sonido de pasos a lo lejos, pero estaban tan distantes que no sabía si su mente estaba creando sonidos para causarle aún más miedo. Miró nuevamente su celular, tratando desesperadamente de encontrar una manera de llamar a alguien, pedir ayuda, pero la señal seguía fallando. Ya no podía confiar en su intuición médica para manejar esta situación, algo estaba mal en el aire. Era como si estuviera en una pesadilla, sin control, sin ninguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Debo llevarlo al hospital, inmediatamente, pensó, pero su mente no dejaba de martillar las palabras del hombre. Ellos vienen, no confíes en nadie. Intentó ignorar la creciente sensación de que había algo más grande, algo detrás de todo esto, pero su propia formación, su instinto de supervivencia, la empujaba a seguir adelante, a intentar salvar a ese hombre. Con las manos temblorosas, volvió a tomar su celular e intentó hacer una llamada, pero un repentino sonido de motor la hizo levantar la cabeza abruptamente. Alejándose de la vista del hombre, Sofía se levantó rápidamente y buscó en la dirección del sonido. Un coche, viniendo de algún lugar más adelante en el parque, se acercaba, pero lo que más le llamó la atención no fue el coche en sí, sino la manera en que se aproximaba, de forma estratégica. Como si hubiera sido dirigido al lugar exacto donde ella se encontraba. Sofía sintió la tensión aumentar. Algo estaba pasando, algo que no lograba entender. No se trataba de un simple accidente. Había algo más, mucho más, y comenzaba a darse cuenta de que tal vez ya no podría salir ilesa de esa historia. El coche se detuvo a unos metros de donde Sofía estaba, y el sonido del motor rompió el silencio de la noche, pero ella no se atrevió a moverse. Sus ojos estaban fijos en el vehículo mientras su mente intentaba procesar las opciones, las posibles amenazas. ¿Qué debía hacer? El hombre en sus brazos estaba débil, aún consciente, pero la tensión en su cuerpo dejaba claro que él también sentía la presencia extraña que se acercaba. Los faros del coche estaban apagados, pero la silueta de dos figuras se destacaba, moviéndose en su dirección con una precisión que no parecía ser mera coincidencia. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cada paso de ellas, una sombra en el crepúsculo, hacía que el aire se volviera más denso, más pesado.
Algo dentro de ella le decía que no podía confiar en nadie más. No dejes que se acerquen. La voz del hombre, aún débil, cortó el silencio como una hoja afilada. Él estaba hablando, pero parecía que cada palabra requería un esfuerzo sobrehumano. Sofía sintió que la urgencia se intensificaba. Necesitaba decidir rápidamente qué hacer, pero la adrenalina la hacía sentir que sus movimientos ya estaban volviéndose más lentos, como si la realidad se estuviera distorsionando. Sofía no sabía qué hacer. Podía oír el sonido de pasos a lo lejos, pero estaban tan distantes que no sabía si su mente estaba creando sonidos para causarle aún más miedo. Miró nuevamente su celular, tratando desesperadamente de encontrar una manera de llamar a alguien, pedir ayuda, pero la señal seguía fallando. Ya no podía confiar en su intuición médica para manejar esta situación, algo estaba mal en el aire. Era como si estuviera en una pesadilla, sin control, sin ninguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Debo llevarlo al hospital, inmediatamente, pensó, pero su mente no dejaba de martillar las palabras del hombre. Ellos vienen, no confíes en nadie. Intentó ignorar la creciente sensación de que había algo más grande, algo detrás de todo esto, pero su propia formación, su instinto de supervivencia, la empujaba a seguir adelante, a intentar salvar a ese hombre. Con las manos temblorosas, volvió a tomar su celular e intentó hacer una llamada, pero un repentino sonido de motor la hizo levantar la cabeza abruptamente. Alejándose de la vista del hombre, Sofía se levantó rápidamente y buscó en la dirección del sonido. Un coche, viniendo de algún lugar más adelante en el parque, se acercaba, pero lo que más le llamó la atención no fue el coche en sí, sino la manera en que se aproximaba, de forma estratégica. Como si hubiera sido dirigido al lugar exacto donde ella se encontraba. Sofía sintió la tensión aumentar. Algo estaba pasando, algo que no lograba entender. No se trataba de un simple accidente. Había algo más, mucho más, y comenzaba a darse cuenta de que tal vez ya no podría salir ilesa de esa historia. El coche se detuvo a unos metros de donde Sofía estaba, y el sonido del motor rompió el silencio de la noche, pero ella no se atrevió a moverse. Sus ojos estaban fijos en el vehículo mientras su mente intentaba procesar las opciones, las posibles amenazas. ¿Qué debía hacer? El hombre en sus brazos estaba débil, aún consciente, pero la tensión en su cuerpo dejaba claro que él también sentía la presencia extraña que se acercaba. Los faros del coche estaban apagados, pero la silueta de dos figuras se destacaba, moviéndose en su dirección con una precisión que no parecía ser mera coincidencia. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cada paso de ellas, una sombra en el crepúsculo, hacía que el aire se volviera más denso, más pesado. Algo dentro de ella le decía que no podía confiar en nadie más. No dejes que se acerquen. La voz del hombre, aún débil, cortó el silencio como una hoja afilada. Él estaba hablando, pero parecía que cada palabra requería un esfuerzo sobrehumano.
Sofía sintió que la urgencia se intensificaba. Necesitaba decidir rápidamente qué hacer, pero la adrenalina la hacía sentir que sus movimientos ya estaban volviéndose más lentos, como si la realidad se estuviera distorsionando. Las dos figuras avanzaron, sus sombras alargándose, acercándose cada vez más. Sofía no sabía si debía correr, esconderse o simplemente luchar. Una cosa sí sabía con certeza, si esas personas estaban relacionadas con lo que el hombre había dicho, estaba a punto de entrar en algo mucho más profundo y peligroso de lo que podía imaginar. De repente, una de las figuras avanzó, sus rasgos ahora visibles a la luz de la luna que comenzaba a surgir entre los árboles. Era un hombre, con el cabello corto y una expresión impasible, vestido de manera sobria, casi militar. Su mirada atravesó a Sofía, como si la estuviera evaluando, analizando cada uno de sus movimientos. Déjalo, dijo en un tono bajo pero firme. Su voz era fría, sin emoción. Ya no es tu problema. Sofía dio un paso atrás, sosteniendo al hombre con más fuerza, como si, de alguna manera, eso pudiera protegerlo. Sabía que no podía simplemente entregar al hombre, no después de las palabras que él había dicho. Estaba en el centro de algo que iba más allá de lo que podía comprender, pero aún así, no podía rendirse. No ahora. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, su voz cargada con una mezcla de miedo y determinación. El hombre no respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su tono fue más grave. Nosotros somos los que nos aseguramos de que ciertas cosas permanezcan donde pertenecen. Y este hombre, ya no pertenece a este mundo. Las palabras sonaron como un golpe, una verdad que ella no quería escuchar. Sofía miró al hombre en sus brazos, sus ojos ahora más oscuros, pareciendo más distantes. Estaba muriendo, sí, pero había algo más, algo que ella no lograba entender. El otro hombre dio un paso adelante, su mirada fija en ella ahora. No nos hagas esperar. Era claro. Ellos querían al hombre. No estaban allí para negociar. Ya no había lugar para dudas. Si ella quería salir viva de allí, tendría que tomar una decisión. Y pronto. Sofía sintió su corazón acelerarse, las palabras del hombre resonando como un eco lejano. Miró rápidamente al hombre en sus brazos, su cuerpo comenzando a ceder, el rostro pálido, los ojos vacíos de vida. El miedo se mezclaba con la urgencia de una decisión que parecía fuera de su control. Algo estaba terriblemente mal allí, y a cada segundo, el peso de esa verdad se volvía más insoportable. Respiró profundo, sus ojos fijos en las figuras frente a ella. El hombre que había hablado ahora parecía más imponente, casi como una sombra que se alargaba sobre ella, y el otro, el que permanecía en silencio, observando todo con una mirada vacía. Estaba tan implacable como una pared de concreto. No. No los voy a entregar, dijo Sofía, con palabras más firmes de lo que se sentía por dentro. Él aún tiene algo que hacer.
El hombre con la mirada imperturbable no se movió, pero el otro dio un paso hacia ella, ahora más cerca. Su mirada era fría, sin ninguna misericordia. No entiendes, ¿verdad?, dijo, su voz grave cortando el aire como una hoja afilada. Ya no hay nada para él. Lo que ves, lo que crees que aún queda, no es más que una ilusión. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora es hora de que se vaya. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Sofía, aún con el hombre en sus brazos, sintió la presión de sus palabras, pero algo dentro de ella se negaba a aceptar la idea de que el hombre estaba irremediablemente perdido. Había una conexión entre ellos, algo que no podía explicar, pero que sentía en cada fibra de su ser. Él no podía morir allí, no podía ser entregado a esos hombres sin que ella supiera la verdad. Sin pensarlo, Sofía dio un paso hacia atrás, sus ojos ahora más enfocados que nunca. No voy a dejar que lo lleven. Sabía que esa era la última oportunidad. Si intentaba huir, no estaba segura de que lo lograría. Pero si entregaba al hombre, él moriría, y con él, la única pista de todo lo que había sucedido hasta allí. Un instinto profundo la guiaba, una sensación de que estaba siendo observada, puesta a prueba, y que su elección ahora podría cambiarlo todo. El hombre más cercano a ella sonrió con frialdad, casi burlándose. Eres más terca de lo que imaginaba. Eso no cambiará nada. Y fue en ese instante que el silencio se rompió con un sonido inesperado. El hombre que ella sostenía, que parecía estar al borde de la muerte, hizo un movimiento repentino, sus ojos se abrieron de par en par. Y sus manos se apretaron contra su pecho, como si estuviera tratando de liberarse. Sofía sintió su cuerpo estremecerse, pero no tenía tiempo para entender lo que estaba sucediendo. El hombre que antes estaba moribundo ahora parecía diferente, como si una fuerza interna se hubiera reactivado de alguna manera. Su rostro se contorsionó de dolor, pero también había una energía extraña, casi sobrenatural, comenzando a emanar de él. Algo no estaba bien, algo estaba transformándose. Los dos hombres, antes tan seguros de sí mismos, ahora parecían observar con mayor atención, sus rostros alterados por el cambio repentino. La tensión alcanzó su punto máximo. Y entonces, como respuesta directa al nuevo movimiento del hombre, el aire a su alrededor pareció transformarse. El viento se intensificó, las sombras en los árboles se volvieron más densas, y Sofía sintió una presencia invisible, casi como si el mundo comenzara a distorsionarse. Miró al hombre que ahora parecía revitalizado, sintiendo el poder de la transformación que ocurría ante sus ojos. Él no estaba muerto. No iba a morir. Algo había cambiado. Y con eso, el juego estaba a punto de cambiar también. El aire se sentía denso y cargado, como si el mismo ambiente estuviera reaccionando al despertar del hombre en sus brazos. Sofía podía sentir la energía vibrando a su alrededor, algo que estaba más allá de su comprensión, pero que cobraba todo el sentido en el momento en que la transformación ocurría.
No podía apartar los ojos de él, de ese hombre que parecía haber sido el centro de todo, ahora erguido, sostenido por una fuerza inesperada. Se levantaba, aún débil, pero con una mirada más clara, más enfocada. Los hombres frente a él, que antes estaban confiados, ahora parecían incómodos. El más cercano a Sofía dio un paso atrás, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Deberías haberlo entendido antes, dijo el hombre imperturbable, su voz áspera. La lucha ha terminado. Él ya no es quien crees. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo se estaba desarrollando ante ella, algo mucho más grande de lo que cualquiera allí podría controlar. El hombre que sostenía ahora se erguía con más confianza, sus ojos brillando con una luz que no podía nombrar. ¿Y crees que esto me va a detener?, murmuró, su voz rasposa, pero decidida. Hablaba a los dos hombres, pero sus ojos estaban fijos en Sofía, como si le pidiera confianza, como si le pidiera que creyera en él, más que nunca. No estaba segura de lo que estaba pasando, pero algo estaba claro, él ya no estaba a merced de sus enemigos, y eso lo cambiaba todo. La tensión en el aire era palpable, y cada segundo parecía una eternidad. La noche a su alrededor parecía haberse congelado en el tiempo, los sonidos del bosque silenciados, el viento estancado, como si el mundo entero esperara un movimiento decisivo. El hombre de la voz fría, que aún permanecía inmóvil, ahora hizo un ligero movimiento, como si estuviera preparándose para dar un paso hacia el hombre reerguido, pero algo lo hizo vacilar. Algo estaba fuera de lugar, y él lo sabía. No comprendes, dijo el hombre serio e imperturbable, con una calma inquietante. No tenemos opción. Lo que piensas que está sucediendo, que él se está liberando de algo, no es lo que parece. Está siendo consumido, igual que todos los demás. El cuerpo del hombre ahora de pie temblaba, como si estuviera en una batalla interna. Pero en lugar de ceder, parecía volverse más fuerte. Sofía sintió un torbellino en su pecho. No sabía si debía confiar en él, pero esa sensación dentro de sí, ese impulso irracional de esperanza, le decía que siguiera adelante, que no abandonara a ese hombre ahora. No, no lo creo, respondió Sofía, más firme de lo que imaginaba. Dio un paso adelante, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. No voy a dejar que ustedes ganen. El hombre que estaba al lado de la figura más calmada, el que tenía el semblante de un depredador, miró a Sofía con una sonrisa despectiva. Pero no dijo nada. Sabía que, por más que se sintiera en control, había algo allí que no comprendía, y eso lo inquietaba. El silencio se rompió de nuevo, esta vez por una explosión de energía, como si el mismo aire hubiera sido desgarrado por una fuerza invisible. El hombre de pie, con una última explosión de energía, retrocedió, pero ahora parecía más fuerte, más decidido. Y en ese instante, Sofía lo supo, la lucha no solo estaba comenzando. Ahora formaba parte de algo mucho más grande,
algo que desafiaba la lógica y la razón. No había vuelta atrás. El aire, cargado de tensión, parecía a punto de rasgarse de lo denso que estaba. Sofía, ahora casi sin aliento, vio al hombre de pie frente a ella, con los músculos tensos y los ojos fijos en algo más. Como si estuviera librando una batalla interna más feroz y real que cualquier cosa que cualquiera allí pudiera imaginar. Estaba luchando contra una fuerza que parecía consumir cada parte de su ser, y Sofía podía sentirlo, palpitando en su piel, vibrando en su propio pecho. Vio la transformación con tal claridad que la hizo detenerse por un segundo. Él ya no estaba solo intentando sobrevivir. Estaba cambiando. Algo dentro de él se estaba despertando, como una entidad antigua y poderosa, forzando su camino hacia afuera. El hombre se erguía, una fuerza sobrenatural invocada sin la más mínima vacilación. Era como si la tierra bajo él, la misma energía del bosque a su alrededor, se estuviera doblando a su voluntad, y, sin embargo, parecía no controlar completamente eso. Sofía podía sentir el miedo de todos los presentes, incluso de los enemigos. Los dos hombres que estaban frente a ella, ahora más alejados, intercambiaron miradas rápidas y tensas. La ligereza de sus movimientos se había disipado, y una especie de cautela, incluso pavor, se apoderó de ellos. El hombre con expresión de depredador aún no se había movido, pero Sofía podía notar en su mirada que ya no estaba tan seguro de sí mismo como antes. Parecía evaluar cada opción, como si calculase los riesgos de cada movimiento. Y entonces, con un movimiento rápido, dio un paso al frente, como si desafiara al hombre que ahora parecía más un dios que un ser humano. «Estás jugando con fuego», dijo el depredador, su voz baja pero cargada de ira. «No sabes con qué estás lidiando». El hombre de pie parecía no escuchar. Estaba completamente absorbido en la transformación, en lo que quiera que estuviera sucediendo con él. Sus ojos, ahora brillando intensamente, se fijaron en el depredador frente a él, pero no hizo nada. Solo observó. Sofía no entendía completamente lo que ocurría, pero algo dentro de ella comenzó a encenderse también, como una llama que nunca antes había sentido. Lo que está por convertirse no puede ser detenido, dijo ella, más para sí misma que para los demás. Pero sus palabras salieron de su boca con una autoridad que no sabía que poseía. Lo que estaba sucediendo no era algo que entendiera, pero le parecía claro que el hombre frente a ella había cruzado los límites de lo posible. Y lo había hecho sin pedir permiso. El depredador la miró, una expresión de desprecio en su rostro. «No sabes lo que estás diciendo», dijo, entrecerrando los ojos. «Cuando todo esto termine, vas a entender que él ya no será la persona que crees. Será más, pero no será humano». Sofía sintió una ola de angustia, pero también algo más profundo, una comprensión. No sabía exactamente cómo, pero en ese momento, supo que su destino ya estaba sellado. No importaba lo que ellos hubieran planeado,
lo que sucediera ahora estaba más allá del control de cualquiera. Ella, el hombre que ahora se erguía con una fuerza sobrenatural, y hasta los mismos enemigos, todos estaban atrapados en la misma trama, como piezas de un juego mucho más grande. El hombre, aún luchando con lo que estaba surgiendo de él, finalmente miró a Sofía con una intensidad que la hizo dar un paso atrás, pero no por miedo, sino por algo más, algo como una súplica silenciosa. Un reconocimiento. Él le estaba diciendo, sin palabras, que ella había sido parte de esto desde el principio. ¿Y ahora?, preguntó ella, casi sin aliento bajo el peso de lo que sucedía. Pero él no respondió, al menos no con palabras. En lugar de eso, dio un paso al frente, sus ojos ahora fijos en aquellos que lo desafiaban, y Sofía sintió, con una claridad inusitada, que el juego había cambiado para siempre. El depredador, con una sonrisa despectiva en su rostro, parecía disfrutar de lo que estaba pasando, pero en sus ojos, Sofía vio algo diferente. Miedo. Tal vez no el miedo al hombre que se erguía frente a él, sino el miedo a lo desconocido, a aquello que no podía controlar, a lo que estaba a punto de suceder y que sabía que no podría impedir. El hombre transformado, o casi transformado, estaba en silencio, como si absorbiera el poder que fluía a través de él, pero también como si fuera una criatura que comenzaba a ser más consciente de su propia naturaleza. Cada parte de su identidad siendo redefinida, no por él, sino por la fuerza que lo consumía. El aire estaba espeso y caliente, como si la misma atmósfera se estuviera doblando a su voluntad. Y fue en ese silencio que Sofía sintió el estallido, una tensión tan palpable que parecía hacer temblar la tierra bajo sus pies. La batalla, que antes parecía ser solo de fuerza bruta, ahora tomaba un tono diferente. Era una lucha de fuerzas primordiales, algo que los hombres allí, con sus espadas y músculos, jamás podrían comprender. Estaban luchando contra algo que no podían ver ni tocar, pero que estaban a punto de sentir en su propia piel. El hombre de ojos brillantes, con el rostro ahora marcado por líneas que parecían delinear algo no humano, miró al depredador, y en esa mirada había una invitación, una certeza de que ya no había vuelta atrás. El depredador, tratando de mantener su postura amenazante, retrocedió un paso, como si el solo hecho de moverse fuera el único medio de protegerse de la presencia abrumadora que emanaba del hombre transformado. No vas a conseguir detenerme, dijo el depredador, más para sí mismo que para el otro, su voz temblando ligeramente. Nada de esto es real. Estás perdiendo el control. Sofía observaba, sintiendo la energía a su alrededor casi tangible, como si el mismo suelo respirara con la vida del ser frente a ellos. Quería hablar, pero las palabras no venían. La visión frente a ella era indescriptible, y sin embargo, había algo familiar en esa mirada del hombre que se erguía. No sabía lo que él era, pero sabía lo que se estaba convirtiendo, lo que estaba haciendo cada segundo que pasaba. Ya no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza, algo más grande que cualquier cosa que estuviera frente a él.
Algo mucho más grande de lo que ella podría entender. El hombre transformado, ahora con una mirada vacía y profunda, se movió, su cuerpo fluyendo con una ligereza desconcertante, como si se estuviera convirtiendo en una extensión del mismo viento. No corrió ni avanzó. Simplemente apareció frente al depredador, los movimientos tan rápidos e inesperados que la mente del hombre frente a él no pudo seguir. Un movimiento de poder absoluto, y antes de que el depredador pudiera reaccionar, el hombre lo agarró por el cuello con una fuerza descomunal, levantándolo del suelo con facilidad. La escena quedó congelada por un instante, como si el mundo entero se hubiera detenido. El depredador, con los ojos desorbitados, ahora sentía el peso de aquello que no comprendía, mientras el hombre de los ojos brillantes mantenía su mirada fija en él. Y fue en ese breve momento que Sofía entendió la verdad. Ya no se trataba de quien ganaba o perdía, ya no se trataba de control o poder. Se trataba de algo más antiguo, más primordial, una batalla que había comenzado mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. El hombre ahora frente a ella no solo estaba derrotando al depredador. Estaba redefiniendo el propio concepto de fuerza, de poder, de control. Y lo hacía de manera silenciosa, sin prisas. El tiempo parecía arrastrarse mientras el depredador, ahora completamente inmovilizado, trataba sin éxito de librarse de la fuerza que lo sujetaba. ¿Y ahora? Preguntó Sofía, más para sí misma que para cualquiera, la duda en su voz, pero también una aceptación silenciosa de lo que sucedía. Ya no había más opciones para nadie. La decisión estaba tomada. El futuro sería moldeado por lo que se desarrollaba en ese momento de tensión absoluta. El depredador, ahora completamente a merced del hombre transformado, sentía la presión en su cuello, su garganta comprimida por la fuerza implacable que lo sostenía. Sus ojos, antes llenos de desdén y confianza, ahora estaban invadidos por un pavor primitivo. Luchó, pero sus movimientos eran débiles, como si su propia energía fuera drenada, absorbida por el poder que emanaba del otro ser. El hombre con los ojos brillantes no dijo una palabra. Su mirada fija y profunda era el único sonido en el ambiente. Observaba al depredador con una calma aterradora, como si estuviera decidiendo el destino del otro, pero sin apresurar el proceso. Cada segundo parecía durar una eternidad. Sofía sentía la tensión en el aire, como si el mismo tiempo se estirara, a punto de romperse. El depredador, en su lucha desesperada, hizo un último intento. Se retorció, tratando de liberarse de la presión creciente sobre su garganta. Pero, al hacerlo, el hombre con los ojos brillantes no hizo nada más que mirarlo. Era una mirada que ya no era de juicio, sino de comprensión, como si viera algo más allá de lo físico, algo que trascendía el momento presente. No entiendes, ¿verdad? Habló finalmente el hombre, su voz baja, pero llena de una autoridad inquebrantable. El poder que intentas controlar no es tuyo. Nunca fue tuyo. Ahora, vas a aprender lo que significa realmente ser libre.
Esas palabras fueron como un golpe directo al espíritu del depredador. Comenzó a percatarse, lentamente, de que estaba completamente impotente. El poder que creía controlar, que siempre había buscado dominar, no era algo que se pudiera poseer. Era algo que, de alguna manera, lo poseía a él. Estaba viendo la verdad, desnuda y cruda, frente a sus ojos. Y esa verdad era la más dolorosa de todas. El hombre con los ojos brillantes entonces hizo un movimiento lento, casi como si estuviera moldeando al depredador, como un escultor que da forma a una obra. Ya no usaba la fuerza bruta. Ya no era necesario. El poder ahora era algo mental, una fuerza de voluntad que desbordaba, obligando al depredador a doblarse a su voluntad. Cada segundo que pasaba, el depredador sentía su energía escapando de él, como si fuera drenado no solo físicamente, sino espiritualmente. Sofía observaba, su respiración atrapada en su garganta. No sabía qué sucedería a continuación. Con cada gesto del hombre transformado, con cada mirada, veía no solo un final, sino un nuevo comienzo. Era como si ese momento fuera un umbral, una línea tenue entre dos realidades, dos fuerzas antagónicas que colisionaban sin piedad. El depredador, ahora con los ojos casi vidriados, comenzó a entender. Ya no solo estaba perdiendo una lucha. Estaba siendo reconfigurado. La transformación que ocurría con el hombre frente a él no era solo física. Era algo que atravesaba el tiempo, la esencia de todo lo que creía ser, y lo destrozaba. Había sido un depredador, sí, pero ahora no era más que una sombra frente a algo infinitamente más grande. Lo que el hombre con los ojos brillantes representaba no podía ser derrotado, no podía ser contenido. Finalmente, el depredador, con un último suspiro de resistencia, cayó en silencio. Ya no había lucha en sus ojos. Ya no había furia, solo vacío. Se convirtió en parte de aquello que siempre había intentado controlar, sucumbiendo al poder del hombre transformado. Sofía sintió una ola de realización atravesar su cuerpo, pero no de manera triunfante. Era más una comprensión profunda de lo que había sucedido allí. Sabía que, de algún modo, ella también formaba parte de ese proceso. La transformación que ahora tomaba el control de ese lugar afectaría a todos, de una manera que aún no comprendían completamente. Al cruzar el portal, una ola de calor y luz la envolvió, pero fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era una sensación física, sino una transformación. Su cuerpo parecía flotar, su mente expandirse, como si se hubiera convertido en una extensión del propio espacio que ahora habitaba. El aire a su alrededor estaba lleno de una energía pulsante, una vibración que Sofía podía sentir en cada célula de su ser. Miró alrededor, pero todo estaba borroso. Los colores y formas se mezclaban de manera fluida y sin definición. La realidad, tal como la conocía, ya no existía. En su lugar, había un campo de pura energía y potencial. Nada era estático.
Cada movimiento, cada pensamiento parecía crear nuevas posibilidades ante ella. Sofía sintió algo acercándose, una presencia. No era una persona, ni una criatura, sino algo más grande, una fuerza. No supo explicarlo, pero supo de inmediato que aquello no era solo una manifestación, sino una conciencia. El espacio a su alrededor se curvaba hacia ella, como si estuviera siendo moldeado por la propia percepción de Sofía. De repente, una voz resonó, pero no era una voz común. No provenía de un lugar físico, sino que llenaba la vastedad a su alrededor. Has llegado más lejos de lo que cualquiera podría imaginar. Pero ahora, el verdadero viaje comienza. Sofía se encogió levemente, pero no de miedo, sino por una repentina comprensión. Sabía que, en ese lugar, las reglas no eran las mismas que conocía. La lógica humana no se aplicaba allí. La verdad parecía fluida, mutable y, al mismo tiempo, inmutable. Pero eso no la asustaba. Lo que la impresionaba era lo familiar que todo aquello parecía. Como si ya hubiera estado allí antes, o al menos, como si formara parte de algo que trascendiera la línea del tiempo. La presencia a su alrededor parecía estar esperando algo. Sofía dio un paso hacia esa presencia, sintiendo una profunda curiosidad y, al mismo tiempo, una paz. Una paz que desafiaba todas sus ansiedades y dudas, como si estuviera en un lugar que ya conocía muy bien, un lugar que, por más vasto y misterioso que fuera, se sentía como su verdadero hogar. Eres la llave. La voz habló nuevamente, esta vez con un tono más fuerte, más claro, como si la realidad a su alrededor se hubiera ajustado para dar peso a esas palabras. Sofía no vaciló. Sintió, de manera intuitiva, que no estaba allí para entender o cuestionar. Estaba allí para convertirse, para integrarse a aquello, para unir su conciencia a lo que fuera esa presencia, esa fuerza que la rodeaba. Y fue entonces cuando las imágenes comenzaron a formarse. No eran imágenes en el sentido tradicional, sino ideas y posibilidades desplegándose ante sus ojos. Cada una de las decisiones, cada uno de los momentos que había vivido hasta ese punto, conectándose con un propósito mayor. Entendió, con una claridad inusual, que sus acciones no eran solo suyas, sino parte de una trama mucho más compleja, entrelazada con algo mucho mayor, un ciclo sin fin. Y entonces, las puertas comenzaron a abrirse frente a ella. Cada una de esas puertas representaba una elección, pero no una elección común. Eran decisiones que involucraban no solo su destino, sino el de todos los que tocaba, el de todas las vidas que se entrelazaban con la suya. Sofía sabía que, al elegir una de esas puertas, no solo cambiaría su propia vida, sino también el curso de algo mucho más grande. El desafío ahora no era decidir lo que quería para sí misma. El verdadero desafío era darse cuenta del peso de sus decisiones y de cómo podrían resonar más allá de su propia existencia. Estaba en una encrucijada cósmica, y la magnitud de su decisión,
aunque incomprensible, la llenaba de una sensación de poder y responsabilidad al mismo tiempo. Y Sofía comprendió que ya no había vuelta atrás. Respiró profundamente, sus pensamientos fluyendo como el universo a su alrededor, y eligió. Al hacer su elección, Sofía sintió una conexión profunda con lo que parecía ser el propio tejido del universo. La puerta frente a ella se abrió con un sonido suave, pero inmensamente resonante, como si el eco de su decisión reverberara por todo el cosmos. No vio un camino físico, sino una senda de luz que se extendía infinitamente ante ella. Una sensación de ligereza invadió su cuerpo, mientras la voz que resonaba a su alrededor, ahora más serena, susurró de nuevo, ahora, el destino se transforma. Sofía dio un paso al frente, y de inmediato el espacio a su alrededor comenzó a cambiar. La luz que la envolvía ya no era etérea, sino que se materializaba en formas, paisajes, mundos enteros. Se vio atravesando vastos campos de estrellas, galaxias girando a su alrededor a un ritmo que solo ella parecía entender. El tiempo ya no existía como lo conocía, pero sabía que estaba en el epicentro de algo que trascendía la percepción humana. El aire a su alrededor pulsaba con una energía, como si cada átomo vibrara en sintonía con su propio ser. Su mente estaba clara, pero llena de un conocimiento profundo, algo que no podía explicar con palabras. Era como si todo lo que había vivido, todas las experiencias, todo el aprendizaje de su vida hasta ese momento, hubiera sido una preparación para ese exacto instante. Ya no era Sofía, la mujer común que un día caminó por las calles de una ciudad lejana. Ahora era una fuerza, una extensión de la propia esencia del universo, capaz de moldear y transformar realidades. Las imágenes a su alrededor se reorganizaban en patrones, como si el tejido del tiempo se estuviera desplegando ante sus ojos. Podía ver las vidas de millones de seres, sus trayectorias, sus elecciones, y todas esas historias parecían entrelazadas con la suya. De alguna manera, Sofía sabía que la decisión que había tomado no era solo suya. Era parte de algo mucho más grande, de algo infinito. Sentía la responsabilidad de ello, pero al mismo tiempo, ya no había miedo. Se sentía en paz. Ahora eres el hilo que conecta todas las cosas. La voz resonó, esta vez no solo en su mente, sino en su alma. Era una verdad que Sofía comprendía completamente. No estaba sola allí, nunca había estado sola. Sintió que, en su interior, algo estaba cambiando. Sus manos comenzaron a brillar, y el resplandor se extendió por su cuerpo como una ola de energía. Su propia forma parecía diluirse en luz y materia, fusionándose con el cosmos. Sofía no sabía exactamente qué sucedería a continuación, pero sabía que su camino apenas comenzaba. Ya no limitada por el tiempo o las leyes de la física, sentía su ser expandiéndose. Se estaba convirtiendo en parte del flujo eterno de la existencia. Fue en ese momento que algo extraordinario sucedió. Una abertura se formó ante ella, no como una puerta,
sino como una grieta en el tejido de la realidad. Algo que, de alguna manera, reconoció. La grieta parecía invitarla a dar un siguiente paso, un viaje aún más profundo, más allá de lo que podía concebir. Y Sofía, con una paz serena y una confianza absoluta, dio el siguiente paso. Al atravesar la grieta, Sofía fue envuelta por una sensación indescriptible, una mezcla de éxtasis y tranquilidad absoluta. Ya no sabía si se estaba moviendo o si estaba siendo movida. La realidad a su alrededor se distorsionaba en formas y colores que desafiaban toda lógica. Las dimensiones se superponían, y lo que parecía ser una galaxia distante se transformaba en una partícula de polvo flotando en el viento cósmico. Sentía su percepción expandirse, trascendiendo todo lo que conocía como tiempo y espacio. Sin embargo, una presencia se hizo sentir. No era una voz, sino una conciencia, una fuerza que Sofía sabía que era más antigua que cualquier cosa que pudiera imaginar. Has llegado hasta aquí, dijo la conciencia sin palabras, transmitiendo solo una sensación clara e imponente. Estás a punto de ver lo que los ojos humanos no pueden ver. Lo que los corazones no pueden comprender. Sofía sintió una oleada de curiosidad, pero también de humildad. Sabía que lo que estaba a punto de experimentar cambiaría todo, tal vez incluso su propia esencia. La energía a su alrededor pulsaba, como si cada átomo estuviera esperando su próximo movimiento. Respiró profundamente, absorbiendo la energía del momento, y en un impulso de pura confianza, abrió los ojos. Y entonces, lo imposible sucedió. Ante ella se extendió una visión que atravesaba el propio tejido de la creación. Una vastedad infinita, no sólo de estrellas y planetas, sino de líneas de posibilidades y destinos, ramificándose en todas las direcciones. Vio el nacimiento de mundos y el desvanecerse de civilizaciones antiguas. Vio seres que existían fuera de la comprensión humana, entidades inmensurables, que tocaban las fronteras de lo inconcebible. Cada línea, cada flujo, cada punto en esa vasta tapicería parecía interconectado por un propósito mayor, algo tan intrínseco a la naturaleza del ser que Sofía sintió un estremecimiento de reverencia. Y en ese momento, todo tuvo sentido. Comprendió que cada acción, cada pensamiento, cada emoción que había tenido en su vida hasta ese punto estaba conectada a algo más grande, algo que no podía comprender, pero que ahora sentía en su alma. Eres un reflejo de todo, la presencia habló de nuevo, esta vez con más fuerza. Así como todas las demás vidas, todas las demás formas de existencia. Todo lo que has hecho, todo lo que elijas hacer, reverberará a través de la red cósmica. Sofía comprendió que su viaje era mucho más que un destino individual. Estaba frente a un papel cósmico, una conciencia que ya no pertenecía a un solo cuerpo o ser, sino al propio flujo universal. La percepción se fue profundizando, y Sofía fue tomando una conciencia más plena de su capacidad para actuar dentro de ese vasto tejido de posibilidades. Ya no solo observaba,
Ahora sabía que podía interactuar con las líneas de la creación, trazar nuevos caminos, redefinir el destino de otras formas de vida, con un gesto tan simple como una idea. Con cada segundo, se sumergía más en ese papel, más integrada al flujo de todo. Pero en medio de todo eso, se formó una nueva y poderosa sensación. No era solo el poder de moldear, sino la responsabilidad que venía con esa habilidad. Las decisiones que tomara ahora afectarían más que a ella, más que a las estrellas que observaba desde lejos. Reverberarían hacia las infinitas posibilidades de vidas, realidades y dimensiones. Ahora, Sofía ya no caminaba. Flotaba, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio, sintiendo el peso y la ligereza de ser al mismo tiempo. Estaba en el umbral de un entendimiento que iría más allá de cualquier sabiduría humana. Y, con la claridad de un ser en total armonía con el cosmos, sabía, estaba lista para decidir nuevamente, lista para crear. Y, con una elección silenciosa, Sofía dio su siguiente paso, ya no en el camino de la vida, sino en el camino del universo. Al dar ese paso, el universo entero pareció callarse por un breve momento, como si esperara su decisión, la acción de Sofía. Sintió un peso profundo en el aire, como si cada átomo a su alrededor estuviera alineándose con su voluntad. Y entonces, una nueva ola de energía la envolvió. No era una simple vibración, sino una fuerza primitiva, una pulsación que venía de todos los rincones del cosmos. Y fue allí cuando Sofía recordó. Supo, con una claridad cristalina, que las posibilidades no solo eran infinitas, eran maleables. Podía tocar el futuro, influenciar el pasado, entrelazarse con el presente de una manera que ningún ser humano jamás imaginó. El destino, pensó, no era un camino predeterminado, sino una tela dinámica que podía ser moldeada. Su presencia, por más pequeña que fuera en medio de la vastedad, tenía el poder de alterar el curso de lo que estaba por venir. Mientras se conectaba con las líneas del destino, las posibilidades se ramificaban frente a sus ojos como un bosque infinito. Cada elección, cada camino, se entrelazaba con los demás, creando una red compleja de conexiones y efectos. Podía trazar una línea, y esa línea se expandiría, transformando lo que estaba frente a ella. Al mismo tiempo, podía mirar cualquier punto del tejido y alterarlo, como un artista moldeando la arcilla, sin que la propia arcilla supiera lo que estaba por venir. Con un movimiento sutil, Sofía experimentó esa capacidad. Tiró de una línea invisible de la tapicería y, con un leve toque, la realineó. Inmediatamente, surgió una nueva realidad, una realidad donde el viaje de alguien que nunca había conocido se alteraba para siempre. Vio un futuro posible, una vida que jamás sería vivida de la misma forma sin su intervención. Fue un simple gesto, casi imperceptible, pero el impacto fue profundo. Y fue entonces cuando comprendió que la verdadera magia, el verdadero poder, no estaba solo en crear nuevos caminos. Estaba en comprender que, al hacer esto,
también estaba conectada a todo lo que los demás habían elegido. No estaba sola en este vasto cosmos de posibilidades. Cada acción de su parte reverberaba en las elecciones de otros, en un gran flujo que nunca cesaba. Sofía entonces comenzó a entender que su viaje no era solo una búsqueda personal. Ella era parte de algo mayor, una red de seres y eventos que estaban todos interconectados, cada uno tocando al otro, en una danza cósmica interminable. Su libertad, la libertad de crear y transformar, venía con el entendimiento de que también era una pieza en ese gran tablero, y sus acciones tendrían consecuencias en todas las direcciones. Sintió una responsabilidad renovada, una conciencia de que sus decisiones no solo afectaban las líneas que ella misma tocaba. El impacto de su presencia sería, sin duda, vasto, y ahora comprendía la complejidad de su posición. Ella, que antes estaba perdida en el hilo de su propio destino, ahora se veía como una fuerza capaz de alterar realidades enteras. Pero esto no la aterraba. Al contrario, se sentía, por primera vez, en paz con el papel que debía cumplir, sabiendo que sus decisiones, aunque poderosas, siempre estarían interconectadas a las de los demás. Y así, Sofía se sentó en el centro de esa inmensa red de posibilidades, abrazando lo que era inevitable. Sabía que, en algún lugar allá afuera, otras entidades, otros seres, estaban haciendo sus propias elecciones. Pero en ese instante, cuando todo parecía suspendido, ya no era solo una espectadora. Era una parte activa de todo eso. Y con esa revelación, surgió ante ella una inmensa libertad, una libertad que no solo era de elección, sino de ser. Ahora, estaba lista para actuar de nuevo.